Buenas, hoy en 2 con 1 de las dos orillas, Juan Manuel Ospina y quien les habla, Adolfo Beck, tenemos como invitada a Alicia Eugenia Silva, economista, secretaria de Gobierno de Bogotá, punzante, original, agresiva, una agresividad positiva. Claro que ese término es sinónimo de santanderiana, ¿o no? Bienvenida, Alicia Eugenia Silva. Muchas gracias por la invitación, Adolfo y Juan Manuel. Con Juan Manuel hace unos años tuve una entrevista que también me gustó. Y con Adolfo, pues fueron muchos los años que pasamos cuando nos dedicábamos los sábados a analizar las noticias, cuando Adolfo tenía un programa en Radio Santa Fe. Pues muy complacido de tenerla de nuevo. Bueno, y vamos en forma directa Adelante, a los temas. Adolfo. Alicia Eugenia Silva fue la primera persona que contactó, que trajo a Colombia al señor Robinson, el premio Nobel de Economía. Y el señor Robinson tiene un marco. ¿Por qué fracasan los países? Pero vamos con la historia de ese encuentro. Pues realmente, pues no sé si fuimos los primeros, creo que fuimos los primeros. Lo trajimos en el año 2013 a la Universidad de los Andes. Yo manejo el Fondo de Promoción de la Cultura, que tiene un museo, un fondo editorial, y hacemos seminarios diversos en arqueología fundamentalmente, pero también en economía, en distintas áreas. En el 2013, con Carlos Caballero, cuando estaba Carlos manejando la Escuela de Gobierno en la Universidad de los Andes, trajimos a Robinson. ¿Por qué lo trajimos? Porque a mí me interesó mucho el tema, porque el hombre dice que los países o naciones fracasan, en el caso de Colombia, por el clientelismo y por el hecho de que no se dejan crecer las instituciones. Ese mismo clientelismo prefiere relaciones clientelares, es decir, manejar a su clientela, manejar los privilegios. Y para mí fue muy interesante porque nosotros, en el año 1995, finales del siglo pasado, creo que con Antanas fuimos la única alcaldía que ha existido en Bogotá sin una gota de clientelismo. La secretaria de Gobierno, manejábamos las relaciones con el Consejo de Bogotá y realmente jamás dimos un contrato y jamás entregamos un puesto como contraprestación al desarrollo y al análisis de los proyectos. Me pareció muy interesante el tema de Robinson. En ese momento le presentamos a Robinson a Fajardo, porque yo quería que Fajardo y Antanas discutieran con Robinson el tema. El seminario fue exitoso y después ellos siguieron. Yo creo que Fajardo sigue con una relación cercana con James Robinson. Yo realmente no volví a tener contacto porque mi trabajo es más en la cosa arqueológica del museo que dirigimos. Bueno, vamos a utilizar ese puente. ¿Por qué fracasan los países? ¿Está fracasando Colombia? Se oye, el sonido no se me interrumpe. ¿Cómo fue la pregunta? Que utilizando el puente del libro del señor Robinson, ¿está fracasando Colombia? Pues en términos de Robinson, los problemas cuando él dice fundamentalmente dos cosas. Esto fracasa por el clientelismo y porque no dejan crecer las instituciones. Y además no hay posibilidades, no hay ninguna posibilidad de mejorar la pobreza sin crecimiento económico. Entonces, el fracaso de los últimos años, pues es evidente cuando usted no tiene posibilidades de crecer como está pasando en este momento, con los crecimientos tan pequeños, cuando la gente se aleja porque vamos a llegar al 2% de crecimiento, es imposible acabar con la pobreza. A pesar de que en los últimos 50 años Colombia ha avanzado un poco en indicadores sociales, de educación, de salud, incluso de ingresos, pero una cosa que lo dice Robinson en estos días, lo ha dicho en algunas entrevistas, hace 100 años el ingreso promedio de Colombia no llega al 20% de lo que era el ingreso promedio en Estados Unidos. Hoy sigue siendo el 20% y tiende a ser menos del 20%. Entonces, las posibilidades de tener un país pues, más democrático, un país con más equidad, un país, según él, donde la cosa centrista no abandone por completo las naciones. Entonces él dice, ¿qué pasa en Colombia? Que vivimos algunos en unas burbujas urbanas
Y ha habido, a comienzos de este siglo, hubo un presidente en boca de Robinson que por primera vez se fue todos los fines de semana a las regiones con sus ministros a hablar con la gente por fuera de Bogotá. Ese presidente se llamó Álvaro Uribe, pero como el mismo Robinson también lo dice, después fue sucedido por Juan Manuel Santos y en boca de Robinson, no mía, decía, yo creo que a Santos le gustaba más jugar golf que irse para Caparra, a cualquier otro pueblo. Entonces, interesante. ¿Ah? Alicia, Dime. una observación, una lectura, una interpretación, si se quiere, que hago yo de lo de Robinson, que además comparto, y es que en el fondo lo que falla no es la economía, sino la política, ¿sí? Y todo este problema político, la corrupción, el clientelismo, el amiguismo, anula cualquier posibilidad de construir un proyecto de país. Y si no hay un proyecto de país, la economía es una rueda suelta que de pronto acaba dando vueltas, pero sin el empuje transformador. Y ese empuje transformador lo tiene la economía si la política le marca el camino y de alguna manera la impulsa. ¿Sí? La economía per se arriesga a quedarse dando vueltas ahí en un mínimo crecimiento, las tasas que están diciendo, eso casi que es la economía a su aire. La economía en ese sentido es mediocre. Lo que necesita es la fuerza del proyecto político y es la gran crisis colombiana, con toda la Bueno, en parte de corrupción, eso, todas las arandelas que se le quieran poner a eso. ¿Sí? sin embargo, Juan Manuel, yo siento que ahí Robinson se queda cortico, porque por más que él dice que el problema fundamental es político cuando lo pone en cuanto al clientelismo, yo siento que Colombia tiene tres graves problemas que no ataca el mismo Robinson, que es un problema horrible de corrupción estatal, Sí. un problema horrible de contrabando que en la costa caribe viene desde la colonia, y un problema horrible, horrible de esas economías ilegales como son el narcotráfico, que tiene sede en la frontera colombo-venezolana y en el Pacífico colombiano junto con la minería ilegal. Entonces, son tres problemas que si no los entendemos, pues nunca vamos a salir de ahí. Y parte de esta economía la mantienen esos tres demonios que desde hace décadas nos acosan, que Robinson no lo trata, porque Robinson más o menos lo que dice es, lo que ha pasado es que existen unas élites que desde el siglo XIX decidieron que podían vivir, que podían manejar la violencia desmovilizando cada cierto tiempo a los violentos. Entonces dice, en el 86, en la Constitución del 86, en Río Negro no fue ningún conservador, después tiene la otra Constitución, después tiene la del 91, y en cierta forma lo que dice es, aunque la del 91 quiso llevar un poco, descentralizar, digamos, el Estado, él dice, esas élites han rentado del Estado, y en esa forma de rentar del Estado, creo que ahí está atacando, o por lo menos está tocando esa corrupción que yo llamo estatal, que son élites rentistas que no son muy productivas, que en el fondo pues no han logrado un crecimiento sostenido y sostenible, ¿ves? Ese es el marco general. Vamos a la cosa ya específica. ¿Está fracasando Petro? Pues yo creo que el que crea que no, pues está en otro país. ¿Y cuál es la explicación? Pues yo creo que, como también el mismo Robinson, lo que dice es, el tipo no dejó las prácticas clientelistas, y lo que no dice es que la corrupción se está carcomiendo a este país. Es que Petro duró, es que, mejor dicho, Petro ni siquiera alcanzó a comenzar a gobernar cuando supimos que en la campaña había dos tipos de actitudes inmensamente corruptas. La primera, que el señor autista, que se define él como autista, el Juan Fernando Petro, y le parece que es mejor ser autista porque es muy interesante ser un autista, se fue para las cárceles a ver cómo negociaba con los narcos,
las altas votaciones que llegaron a tener donde los narcotraficantes colombianos eran importantes. Entonces, antes de llegar al Palacio de Nariño, fueron tanto Juan Fernando Petro como Nicolás Petro, se incursionaron en actividades de corrupción. En palabras de Nicolás Petro, la P de Petro la financió por fuera de lo que era la campaña un señor que tiene contratos inmensos estatales, que es el señor Torres. Es decir, eso comenzó antes de que Petro llegara al gobierno, la corrupción con gente, con el Estado. Después, ¿qué pasa? A los 8 meses, él entró en agosto, a menos de 6 meses, Day Vázquez comenzó a hablar con la revista Semana a contar cómo este muchacho se había quedado con una gran cantidad de dinero de narcos, de contrabandistas y de contratistas estatales que le dieron plata a la campaña de su papá. Esto fue en febrero o marzo del año 23. Hoy estamos al año 24 y el señor Petro se encuentra con una inmensa cantidad de escándalos de corrupción familiares. La semana pasada nos sale el de Nicolás, el otro le dicen al muchacho que él adoptó, que es Nicolás Alcocer, por montos muy superiores a los del mismo Nicolás Petro Burgos. Entonces, ¿está fracasando? Pues sí, está llevando a unos niveles que no conocíamos, la corrupción estatal, el ingreso de dineros calientes, llamaban antes, que el hijo mismo dice que entraron desde la campaña y nunca se había visto que también reconociera el hijo de un presidente que los contratistas le daban plata a él, a su papá y a la campaña, con un personaje como ese RR, que nunca sabe nada de lo que lo acusan. Él simplemente dice, mis abogados me dicen que no hable. Entonces, yo sí creo que está fracasando, creo que está llevando a unos niveles que no habíamos conocido, digamos, los montos de la corrupción, y él simplemente sigue ya cada vez más delirante y cada vez tambaleando más. No es, yo ni creo que lo tumben, yo no creo que lo tumben porque que están todos los elementos para que lo haga, pero sí, pero ¿qué pasa? Nunca habíamos visto un escándalo tan grande como el de la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres. ¿Por qué yo digo tan grande? Es que ahí, además del monto, ese es un escándalo muy interesante de hacer el seguimiento. Yo tengo entendido que en la primera etapa de la luna de miel de Petro con el Congreso de la República logró que un hombre como José Antonio Campo, que había manejado por muchos años el Congreso, pasara unas reformas. Cuando Petro decide salir de esa forma, de esa práctica que era pues la conocida, ¿de dónde viene eso? Yo creo que lo que pasó es que muchos de los congresistas que llegaron al actual Congreso posiblemente habían estado financiados con platas que el mismo Armando Benedetti posiblemente tramitaba. Cuando Petro decide quedarse solo con sus áulicos, solo con su gente del M-19 y solo con su gente que no le va a decir a nada que no, el 25 de abril despacha a Cecilia López por allá, creo que en Jamundí. Y el 1 de mayo nombra a gente que era de su más cercano, de su corazón. El mismo día que nombra al señor Olmedo López, nombra al señor Carlos Ramón González, nombra al ministro Bonilla y nombra a el señor Velasco. Yo creo que ahí Petro decidió que él tenía que quedarse ahí a toda costa y que si los otros habían hecho cosas que no se debían hacer, ¿por qué no las iba a hacer él? Entonces, Carlos Ramón comienza a coordinar unas acciones que para mí son horrorosas, que es, si antes se hablaba con los partidos, Ocampo era capaz de sacar a cabo unas reformas importantes tributarias,
Ahora vamos a comprar al Poder Legislativo al de tal y algunos de ellos los vamos a comprar con dinero en efectivo. Y así lo hicieron. Fueron, yo no sé exactamente cómo, pero decidieron que NAME posiblemente valía 3.000 millones, que Calle valía 1.000 millones, que Sandra Ortiz debía llevarle los dineros a estos personajes que eran los presidentes de las de corporaciones como el Senado y la Cámara de Representantes. Y esa cosa fue tan horrible que fueron cayendo. Es decir, primero cayó Olmedo, después cayó Carlos Ramón, que era el coordinador de la actividad, y posteriormente tumbaron a Velasco, y la semana pasada cayó Bonillita. Entonces, yo sí veo una estrategia ahí de compra del Poder Legislativo que nunca habíamos visto. Nosotros nunca habíamos visto en Colombia que al presidente del Senado y al presidente de la Cámara lo estuvieran acusando de haber recibido unos dineros en efectivo, en maletas, plata que habían recibido en la Plaza España. Esto es absolutamente novedoso. Entonces, Alicia, y oyéndote, yo no puedo dejar de pensar en algo, y es que en todo este cuadro tan complejo, tan crítico en muchos aspectos y preocupante hasta el máximo que estamos viviendo, a mi juicio hay unos grandes ausentes con los partidos políticos. Exacto. Esto se volvió una cosa al detar personal. Los partidos desaparecieron, y cuando desaparecen los partidos, desaparece la política. Y tenemos, no sé si exagero de pronto, en aras de clarificar lo que quiero decir, nosotros hoy tenemos una economía mucho más fuerte que la política que tenemos. Y esto me remite un poco por donde habíamos empezado la conversación, ¿cierto? Y es que en los análisis que hacen estos autores, reconocen el potencial y la capacidad económica de Colombia y su incapacidad de transformar esas potencialidades económicas en desarrollo, en justicia, en todas estas cosas. ¿Y qué falta? Falta la política. Ahí está la economía, ahí están los recursos. Casi que hasta están las instituciones, pero no está la política. Le falta el espíritu que anima, que impulsa a todo este proceso, y el resultado es el que tenemos. Y este país no se cae. Este país pierde, pero no se cae. Me dicen que se va a caer, y vea, esto tiene las 7 vidas del gato, entre otras por la misma estructura que tiene, y ahí sí, lo que es un defecto se puede volver una ventaja relativa. La presencia final del Estado y de estas fuerzas en la economía no es tan fuerte. Entonces la economía va caminando por su lado, la crisis política va creciendo y el país no se hunde. Es que eso es lo increíble. Pero Es Juan un país Manuel, mediocre, pero que sobrevive. Mediocre, pero... el problema de los partidos digamos, el problema político es mundial, me explico. Ah, sí, Finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y el siglo XX en general, fue la era de los partidos políticos fuertes. Partido comunista en Rusia, después de la Revolución, fue importante. El PRI en México con la Revolución Mexicana, después de la Revolución Mexicana, que coincide con la Revolución Rusa, fue importante. Los partidos republicanos y demócratas gringos tuvieron su auge el siglo pasado, y yo creo que este siglo en Colombia los partidos se limitan, no existen. Ahí hay unas empresas electorales, gústenles o no les guste a los colombianos. Yo creo que el único partido realmente que existe como partido hoy en Colombia es el Centro Democrático. No, yo nunca he estado ahí, no es que me parezca, siento que ese es el único partido que llega al Congreso pues a defender unas políticas. Lo otro son empresas electorales que en este momento en el pacto histórico se juntaron como una cosa de izquierda. Esas categorías de izquierda y derecha tampoco ya están teniendo sentido. Están borradas. Y sí. Este ha sido el país hace muchos años de las microempresas electorales. Electorales, sí. Y yo también creo que esa vaina de ese auge populista
que ha tenido el mundo con un personaje como Trump, el mismo Uribe, ahorita Petro. Es decir, eso como que nos devolvemos a caudillos que habían logrado morigerar cuando los partidos existían, ¿no es cierto? Pero yo siento que el problema en Colombia va más allá que eso, por la sencilla razón de la influencia de esos tres demonios que yo llamo, que son la corrupción estatal, el narcotráfico y el contrabando y la economía, las economías esas ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal. Es decir, que en Colombia es como más difícil también que se hundan, porque eso también ayuda a mantener la economía. Exacto. Si uno mete las cifras de PIB ilegal en Colombia, el aporte nos daría un PIB muy superior. Es triste decirlo, pero esa es la realidad. Es un poco lo que le está pasando también a México, ¿cierto? Es decir, este crecimiento de la ilegalidad es de tal tamaño que le compite y que en mucho casi que complementa el crecimiento legal. Pero volvamos a un punto y podemos seguir. Yo creo que si hay algo que está haciendo falta en el mundo, estoy de acuerdo con vos, pero bueno, estamos pensando el tema colombiano, es de alguna manera repensar la política. No podemos seguir con los principios y criterios de política del siglo XIX, por lo menos hasta que llegó a mediados del siglo XX. Hoy el mundo es distinto, el poder es distinto, las relaciones es distintas, y se quedó una vieja política que quedó vacía de contenido, entonces quedó el campo de la política inerme, y donde no hay política se presenta todo esto. La falta de política es un alimento de corrupción, la falta de política es un alimento de manejos atravesados del poder, ¿cierto? Y de la economía. Bueno, pero bueno, para cerrar este capítulo, ¿en qué va a terminar todo esto? Hablo del caso Petro, del gobierno Petro. Así, pues sin hacer nada, destruyendo, uno no ve una construcción sistemática de algo que está haciendo con la educación, ver a ver cómo destruye la universidad privada para que la gente tenga que ¿cómo? Y la pública. Sí, pero primero van por la privada. Ellos cuando dicen que ningún estudiante que vaya a una universidad privada tiene derecho el año entrante a acceder a un crédito de ICETEX, eso va directamente a acabarlas, porque yo creo que las universidades privadas, por lo menos el 40% de lo que ellos reciben por ingreso de matrícula deben recibirlo de ICETEX. Entonces, ¿qué pasó con la salud? En lugar de reformar, yo siempre creí que Petro era capaz de ser el gran reformador. Es que las sociedades solo avanzan cuando usted reforma lo que funciona mal y fortalece lo que funciona bien. No, él no quiere, él quiere que la gente lo vea como un revolucionario destructor, porque él acaba con la salud, acaba con la educación. Entonces, él no es el gran constructor, es el gran destructor. Yo creo que es el gran destructor que yo... Ahora, destruye sin alternativa. Hay que tumbar mucha cosa, pero ¿tumbamos para qué? ¿Para dejar el solar vacío, enmalezado? Él no es capaz de dar el paso en la construcción. Dejar como dejó a Siria el dictador, que Damasco, que era una ciudad, parece que preciosa, yo no la conocí, hace 11 años en esa guerra civil han ido destruyendo pues edificios y todo lo que van encontrando alrededor. Y Petro sale el domingo en su delirio a decir que lo de Siria es la derechización de Siria. Óigame el cuento. Entonces yo digo, el hombre está delirante. El viernes hizo 8 días en San Andrés, habló de 50 temas en 50 minutos y ningún tema tocó lo que son los problemas de la isla. Entonces, ¿en qué va Petro? Destruir y hablar y hablar y hablar y hablar. Y entonces él está esperando que todo, él y su gente hagan como lo que él dice, chu, 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 chu. Lo único que le importa es que las cosas caigan. Minutos finales. ¿Cómo no aprovechar la presencia de 12 secretarios del gobierno de Bogotá para la pregunta? ¿Cómo va Bogotá? Yo Alicia, creo que tiene la palabra. Perdón, usted, no, si quiere haga usted y yo cierro, diga. ¿Cómo va Bogotá? ¿Juan Manuel quiere hablar? No, dije tú primero, las damas primero. Que, digamos, nosotros nos salvamos de tener a Bolívar como alcalde de Bogotá primero.
Nos salvamos de tener una persona que lo único que le gusta es la pelotera, porque nos salvamos de Claudia cuando se fue, primero. Que Claudia lo único que le gustaba era pelear con el presidente, con el que le ponía enfrente y echarle la culpa a otro de lo que ella hacía mal. Yo creo que hay unas cosas que está haciendo bien Galán. Él es un hombre sereno, él es un hombre que es capaz de explicarle a la gente por qué hay que quitar el agua, por qué se puede volver a traer el agua. Él es un hombre que no tiene el carisma que tenía un hombre como Antanas, con el que yo trabajé, pero es un tipo que es capaz de oír y es un tipo que es capaz de mirar un norte. Entonces, está haciendo una cosa que yo le pedí y que lo reconoce que se lo pedí, que le dije yo, mire, usted no abra un punto de obra más hasta que acabe los 1.000 que dejó Claudia, porque Claudia abría una obra, ponía una polisombra y no volvían a existir los obreros se iban, quedaban solo las polisombras. Y otra cosa que me parece interesante de Carlos Fernando es que tiene un gabinete mucho mejor que el gabinete nacional. Debe haber una que otra persona que no nos guste. Debe haber una persona que no sea tan pulcra y tampoco clientelista. Pero lo cierto es que una gran cantidad de tecnócratas que venían del gobierno nacional, que votó Bonillita porque Petro no le gustaba tener a gente que viniera, así supiera lo que estaba haciendo de los gobiernos anteriores, han llegado al distrito y a mí me parece que los tecnócratas se necesitan. La gente que sabe hacer las cosas del sector que lo ponen a manejar son indispensables. Yo creo que Bogotá está mejor con Carlos Fernando que con cualquiera del pacto histórico. Y yo digo cualquiera del pacto histórico porque ahí meto a Claudia. Claudia va a ser la candidata del pacto histórico, así las encuestas quieran decir que es una mujer de centro. Mentiras. Ella ayudó a Petro en las 2 campañas electorales últimas y Petro la ayudará cuando ninguno de los suyos sea capaz de llegar a un nivel fácil de competir con la gente que venga o de movimientos cívicos o de partidos tradicionales. ¿Eso para señalar que Bogotá va bien? Bogotá va mejor de lo que iba con Claudia y espero que mejore con respecto a lo que va yendo. Porque está invivible vivir en Bogotá. El tráfico es horrible, hay una cantidad de cosas que uno dice no me las aguanto, pero ¿qué tal nosotros con Bolívar de alcalde? A ver, yo te daría una respuesta cortísima, si se quiere, muy en la línea de lo que acaba de decir Eugenia. Primero, yo creo que el gran aporte de Galán a Bogotá es, más que grandes proyectos, es capacidad administrativa. Este país había caído en una crisis de administración. No la voy a detallar, pues porque Claudia creo que ya la presentó. Y yo creo que aquí no van a salir cosas que rompan la historia del país, de Bogotá en dos, pero sí va a salir una ciudad más organizada, una finanza más organizada, una obra pública más organizada, una administración más disciplinada. Y eso tiene un complemento en lo que dijo Claudia, y es que hubo un aumento significativo, digamos, en la competencia del equipo dirigente de Bogotá. No, no ¿Qué lo dijo pasa Claudia, por...? lo dije yo, pero bien, no ¿Ah? importa. No lo ¿Qué tú dijo dices? Claudia, Lo lo que dijo dijo Alicia Claudia, no, Eugenia lo que Silva. dijo Alicia Eugenia, que es que yo digo que es que el gabinete es mucho mejor que lo que hay en la nación y eso tranquiliza, porque uno dice, donde le entreguen las cosas a una persona que sabe manejar el... Exactamente, no. En eso Galán le daría clases a Petro de con quién se gobierna. Uno no puede gobernar con los amigotes, uno no puede gobernar con los incondicionales, uno no puede gobernar con los hambrientos de poder. Para gobernar se necesita cierta experiencia, cierto conocimiento, cierta serenidad y capacidad de hacer equipo. No conozco a Galán a ese nivel, pero parecería, por los síntomas, de que hay equipo, que no hay en el gobierno nacional. Eso sí es un sálvese quien pueda. Y así fue en la alcaldía de Bogotá de Petro, ¿cierto? Yo recuerdo que había un comentario que como Petro tiene unos horarios tan atravesados, a veces a las 10 de la mañana, los secretarios esperando para consejo de gobierno y por molestar decían, ¿con qué idea nos irá a llegar hoy el alcalde? Sí, él es... Sí, no,
No, y es Es una increíble que explosión de ideas sin continuidad y sin consultar con nadie. A mí me parece que Galán es un hombre de equipo, tengo esa impresión, y eso es básico para gobernar. sí, yo no he hablado con él desde que se posesionó, No, pero lo que yo veo no soy me amigo parece de lo él. mismo que está diciendo Juan Manuel. Es un hombre que es capaz de ir avanzando y es un hombre que es capaz de ir avanzando en grupo. Porque es que si usted se Pues, pone a avanzar y deja tirado al grupo, tampoco sirve para nada. ¿no? Es Bueno, Petro. se nos acabó el tiempo. No el Defíneme, tema, no el tema. no el tema, no el tema. Defíneme Es que con el una frase problema. la Colombia de hoy y la Bogotá de hoy. Alicia Eugenia Silva. La Colombia de hoy, la de destrucción. Y la Bogotá de hoy, la construcción. Bueno,